Hola, ¿qué tal? Me gusta saludarte en esta oportunidad nuevamente y darte la bienvenida a este espacio donde comparto con cada uno de ustedes el resumen o lo que aprendí de la lección de escuela sabática. En esta oportunidad hablo sobre la lección número 5, que hablaba sobre cómo cantar música del Señor en tierra extraña. Es cierto que ya pasó la semana de esta lección, ya pasó quizás mucho tiempo después de esta lección, pero igual quisiera compartir con ustedes lo que aprendí porque de verdad siento que fue una lección maravillosa para nuestras vidas. Fue una lección que nos enseñó mucho. Una lección que en lo personal me estimuló o me motivó a poder alabar al Señor aún en medio de este mundo tan difícil. Que es lo que se trata del tema de la lección, el tema de los salmos, el tema de la Biblia. Vivimos en un mundo que está totalmente en contra de Dios. Un mundo que está alejado de lo que Dios quiere que sea el mundo. Es por eso que puede ser difícil para nosotros, en ciertas ocasiones, cantar la música del Señor en este mundo. Es interesante el texto bíblico en el que está basada la lección, el Salmo 137:4, si no me equivoco, y quisiera leerlo. Dice: ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Hay otras versiones que dice: ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra de extraños? Y es interesante esta interrogante, porque en la tierra en la que ellos estaban en ese momento cuando se escribió ese salmo, estaban en cautiverio. Estaban en cautiverio y no solo por el hecho de que estaban quizás esclavizados o quizás viviendo momentos difíciles, sino que vivían en un lugar donde nadie buscaba al Señor. Nadie quería alabar al Señor. Era complicado quizás para ellos estar en sintonía o querer alabar a Dios, ya que el mundo entero estaba en contra de Dios. Por eso a la pregunta de cómo vivir una fe o cómo vivir con fe en una tierra extraña, en una tierra tan complicada, es una pregunta que a mí en lo personal me parece interesante, esta interrogante. Y por eso debemos hablar sobre los días del mal. El salmista expresa en el Salmo 74 y en el Salmo 79, en algunos de los versículos, algo interesante, porque a los impíos les va bien, a los que se burlan del Señor les prospera o son prosperados en sus planes que van en contra de la voluntad de Dios y blasfeman incluso en contra del nombre de Dios y les va bien, no les pasa nada malo. Y decía el salmista: ¿cómo es esto posible, Señor? Tu nombre está quedando como nada. La gente no considera tu nombre. Es interesante esto porque a nosotros nos puede pasar igual. ¿Cuántos de ustedes han tratado de ser fiel al Señor? Han querido hacer su voluntad y pareciera que no les va tan bien o no les va bien como les va al impío, al mal gobernante, a la persona que estafa. A esas personas les va bien, tienen dinero o aparentemente bien, tienen fama, tienen recursos, consiguen empleos mejores y tal, y cualquier cantidad de cosas que podemos mencionar y les va bien, pero no tienen el temor de Dios y no van, como por así decirlo, a hacer nunca la voluntad del Padre. ¿Cómo es posible que a ellos les vaya bien y a nosotros no? Por eso el salmista declara o pide al Señor que se levante, que esté allí activo, pendiente, porque no solo su pueblo está pasando por humillación, por así decirlo, sino que su nombre, el nombre del Dios soberano, el nombre del Dios poderoso, está siendo pisoteado. Y también esto me hace reflexionar en el punto de que muchas veces nosotros como profesos cristianos decimos creer que el nombre de Dios es poderoso, que el nombre de Dios es grande, y cuando a esta gente le va bien, cuando a esta gente prospera, nosotros nos angustiamos por ello y muchas veces caemos en querer hacer lo mismo, en cosas que van en contra de la voluntad de Dios, aún profesando ser cristianos, y arruinamos entonces o ponemos por el suelo el nombre de Dios. Mucha gente no ha llegado a la iglesia, mucha gente no conoce a Cristo, porque quienes decimos de ser cristianos, quienes decimos ser el reflejo de Cristo acá en el mundo, no somos iguales a Él. Nosotros fuimos llamados a ser el reflejo de Jesús acá en la tierra. Por ende deberíamos vivir tal como Él vivió. Esto significa ser cristiano.
Si tú y yo somos cristianos, deberíamos entonces reflejar a Jesús en este mundo. Otro punto importante, y es el de en los momentos de angustia, los momentos de dificultad. ¿Tú has pasado por momentos de dificultad? Te pregunto. Si es verdad, ponlo allí en los comentarios. Sí, yo he pasado por momentos de dificultad. Si es mentira, que creo que no es mentira porque todos hemos pasado por momentos de dificultad, pues me parece sorprendente, ¿no? El hecho de que alguien no haya pasado. Todos en este mundo estamos o hemos pasado por momentos difíciles, por momentos de dificultad, incluso estar al borde de la muerte. Incluso uno que es cristiano, aquel que confía en el Señor, sabe y reconoce que ha pasado por momentos difíciles. El salmista también. El salmista está al borde de la muerte, está a punto de morir, está seguro de que puede fallecer en cualquier momento y le explica eso al Señor, se lo expone al Señor, pero en ningún momento duda de que ese Dios que ha permitido que pase por momentos de sufrimiento, porque al final Dios es quien permite, quizás no quien hace, pero sí permite que pasemos por estos momentos difíciles, está con nosotros, está todavía con nosotros, aún en medio de esos momentos difíciles. Miren esta frase. A pesar de sentirse golpeado por Dios, el salmista se aferra a Él. Aunque sufre, no niega el amor de Dios y sabe que Dios es su única salvación. Estas apelaciones muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento, sino también tiene un conocimiento íntimo de la gracia de Dios y de que ambas cosas no necesariamente son mutuamente excluyentes. El Señor está dispuesto a ayudarnos, dispuesto a salvarnos en todo momento, en toda dificultad. El Señor está allí, presente, siempre, en todo momento. El hecho de que Él esté presente no quiere decir que estemos libres de no pasar estos momentos difíciles. Un ejemplo claro es el ejemplo de Jesús. Jesús, el mismo Dios, estando acá en la tierra, decidió pasar por momentos difíciles, momentos de dificultad, incluso hasta la muerte. Y Dios lo acompañó en todo momento. En algún momento quizás se sintió desamparado y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero nunca dejó de confiar en el Señor y fue hasta la cruz para cumplir el propósito de Dios. Este maravilloso ejemplo nos puede motivar a nosotros a que enfrentemos momentos difíciles con otra actitud, creyendo en que Dios aún está con nosotros y nos puede ayudar, porque esto es una realidad. Así como Cristo sufrió en la cruz del Calvario y venció, nosotros también podemos hacerlo con el poder de Dios, con su ayuda, con la ayuda de Cristo. Nosotros podemos vencer estos sufrimientos, estas pruebas y avanzar. Una de las cosas que más expresaba el salmista en cuanto a su sufrimiento y el ver cómo los impíos progresaban es preguntarse ¿dónde está Dios? Porque lo más difícil para el cristiano no es el sufrimiento en sí, sino en medio de su sufrimiento o en medio de no ver el cumplimiento de las promesas de Dios, es preguntarse ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me está acompañando? Y lo interesante de esto es que el salmista, aunque se pregunta dónde está Dios, sigue clamando a Dios. La pregunta no se la hace al mundo, no se la hace a otra persona, se la hace al mismo Dios. ¿Dónde estás? Yo sé que existes, yo sé que estás presente, yo sé que siempre estarás conmigo, pero me siento solo y quiero que me acompañes. Eso es lo que hacía el salmista. A pesar de la aparente ausencia de Dios, clamaba aún más por la presencia del Señor. Deberíamos entonces nosotros en momentos difíciles también clamar al Señor y pedirle que nos acompañe, que su presencia esté con nosotros. Voy a compartir otra frase que resalté acá en la lección de escuela sabática. Dice, la seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios. Se anima al salmista a esperar en el Señor con fe, sabiendo que Él es el mismo Dios que realizó milagros en el pasado de Israel. El salmista también se da cuenta de que no se vieron tus huellas, reconociendo la guía de Dios, incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia a los ojos humanos. El salmista reconoce que Dios le revela y se oculta simultáneamente, y por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas del Señor.
Es interesante esta frase. El salmista reconoce que el Señor en el pasado lo ayudó y que sus promesas siempre se han cumplido. Y que aunque en este momento, en este futuro, en este presente, la ausencia del Señor es aparente, el Señor sigue estando, el Señor sigue cumpliendo, el Señor nunca va a fallar en sus promesas, siempre las va a cumplir. Y cuando recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado y confiamos en que su promesa siempre se cumplirá, podemos expresar con seguridad de que Dios nunca fallará. Su promesa será una realidad en nuestras vidas y que sea cual sea la situación que estemos pasando, Dios tiene el poder para ayudar. Y hemos hablado sobre que muchas veces al impío, al injusto, al que no quiere hacer la voluntad de Dios, le va bien. ¿Y cómo podemos lidiar con eso? ¿Cómo podemos lidiar con esta situación? Porque estamos tentados entonces a, bueno, si a ellos les va bien y no honran a Dios, entonces, ¿de qué vale servir al Señor? ¿De qué vale entonces adorar al Padre si a mí no me va bien como a ellos les va? Si paso por momentos difíciles, por momentos de pruebas, por grandes tempestades. Y el salmista reconoce esto y dice, pero he visto el final de ellos. Y el final de ellos no es bueno. El final de ellos no es estar con el Señor por la eternidad. Dice la lección de escuela sabática lo siguiente. El salmista es conducido al santuario, el lugar del gobierno soberano de Dios. Y allí se le recordó que el hoy es solo una pieza del mosaico y que debe considerar el fin, cuando los impíos enfrentarán el juicio de Dios. El hecho de que el salmista comprendiera esta verdad en el santuario y confesara su insensatez anterior demuestra que la realidad solo puede captarse con discernimiento espiritual y no mediante la lógica humana. Al final, toda obra será llevada a juicio, sea buena o sea mala. Y hacer el bien, hacer la voluntad de Dios, dejarnos guiar por sus mandamientos, por su palabra, hacer su voluntad, al principio o en este mundo puede parecernos raro, puede parecernos contradictorio conforme a cómo le va a los demás, a los que no deciden hacer esto. Pero el fin, el pensamiento que siempre he comentado de eternidad, es que ellos no van a estar en la eternidad. Todo aquel que decida no hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso el salmista se traslada directamente al fin. Él no piensa en el hoy, en el mañana. Él piensa en el fin, en la eternidad, cuando Dios estará con los justos y los impíos serán juzgados por sus obras, al igual que nosotros. Pero nosotros estaremos con el Señor por siempre y al impío no. Entonces termine concluyendo que vale la pena servir al Señor, vale la pena entonces cantar alabanzas al Señor o las canciones del Señor en tierra externa. Vale la pena servir a Dios en este mundo que está totalmente en contra de Él. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres adorar a Dios? ¿O quieres dejarte guiar por los placeres de este mundo? Te invito a que puedas entonces decidir alabar al Señor aún en medio de este mundo tan extraño, este mundo tan complicado. Que el Señor te bendiga grandemente. Es un gusto para mí saludarte, compartir contigo lo que aprendí en esta lección. Espero que el Señor te pueda bendecir grandemente. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Te invito a compartir este video con otros. De verdad sería de gran ayuda para el crecimiento de este canal, para la predicación de la palabra también, y así muchos otros puedan conocer de este mensaje. Te invito a darle me gusta a este video y dejar tu comentario. Me gustaría conocerte, saber quién eres, de dónde estás, saludarte en otro video, ¿sí? Que Dios te bendiga.